Información, por supuesto que estamos pendientes de lo que ocurre en el mundo con la actualización de las noticias de la guerra, también las noticias políticas en la Argentina, con cambios de gabinete y con una reestructuración del poder de la cual vamos a dar cuenta también, las implicancias económicas que está teniendo el tema energético, pero sin duda lo que acaba de ocurrir con la palabra del gendarme, de nuestro compatriota recién llegado a la Argentina, Nahuel Gallo, es la noticia del momento, porque acaba de conocerse su palabra por primera vez, porque me parece que tuvo un tono, bueno, que es imposible no conmover al interlocutor que lo escucha, porque hubo mucha genuinidad en sus palabras, más allá de que había mucha especulación, porque Nahuel desde que llegó a la Argentina estuvo allí en el edificio Centinela, con, bueno, el argumento válido, naturalmente, de que tenían que hacerle controles médicos después de casi 500 días de cautiverio, pero bueno, muchos argumentaban también que era una manera de fijar una posición oficial. Él fue muy claro respecto de este tema, dijo, pedí hablar yo, ¿no? Respecto de las especulaciones que había, si es que le habían pedido que siente posición. Lo hizo acompañado por la ministra de Seguridad, tanto la ministra Monteoliva como el canciller Kirchner, creo que con buen criterio, hicieron un discurso muy breve de 3 o 4 líneas, simplemente de presentación y de bienvenida a Nahuel, lo mismo que el jefe de la fuerza, y le dieron todo el protagonismo. No habló mucho, algo más de 10, 15 minutos. En la primera parte quizás sí hubo una línea muy parecida a la que habían transmitido las autoridades respecto del momento en el que sube en avión, de la zozobra que él tenía cuando lo sacan del Rodeo 1, porque no sabía si efectivamente era propio del proceso de liberación o si era para trasladarlo a otra unidad carcelaria. Pero luego de eso, lo que vino para mí no tiene desperdicio porque es el ser humano, ¿no? Este chico tan joven, hablando de lo que vivió, de su experiencia en cautiverio, pidiendo por los otros presos políticos todavía privados de su libertad y contó algunas cosas que a mí me parece vale la pena remarcar, ¿no? Cómo él sentía la necesidad de, bueno, de referenciarse todo el tiempo como argentino, que con un jabón azul y un jabón blanco trataba de emular los colores de la bandera para sentirse cerca de casa. Y finalmente está acá, lo dijo, llegué a casa y así me siento. Yo soy Nahuel Gallo, yo sé que no es fácil estar acá, adelante de todos ustedes, dando mi declaración. Yo la pedí, he visto muy poco de los medios, tengo muy escasa información. Quiero darle gracias al Ministerio de Seguridad, a mi jefe, a la institución de Gendarmería, el apoyo desde el primer momento. Me encuentro bien de salud, gracias a Dios. Estoy pasando por un momento de estudios, estoy tratando de poder reinsertarme en la sociedad. Estoy acá en Centinela, yo he escuchado varias informaciones de que me tienen acá, pero no, esta es mi casa, yo me siento parte de mi casa, es mi institución, la he defendido a mi institución y a mi bandera. Bueno, acá, bueno... Este es el primer tramo, sí, donde sí. se lo ve un poquito más entero, lo que marcabas vos, quizás echando por tierra aquellas teorías que decían que Nahuel Gallo estaba retenido por la propia Gendarmería. Él da su versión acerca de esta es mi casa y dabas todo este contexto y después ya pasa la parte que marcas vos. En 2 oportunidades se quiebra la voz a punto del llanto cuando habla de sus vivencias y creo que ahí es donde está Y del hijo. lo más, y de claro, su hijo. lo más Sí, impactante del testimonio. A mí, y Jenny que conoce mucho mejor el tema de la verticalidad en las fuerzas, ¿no? Claro. Es cierto lo que dice Jan, de que hay mucha especulación respecto de qué pasó en estos días y la versión que Nahuel da de lo que ha ocurrido. Él ahí dice, esta es mi casa. A ver, hay como una pequeña ahí contradicción, si querés, porque él en algún momento dice algo que es lógico. Dice, yo no tenía contacto con el mundo exterior, no he leído Nada, los ni medios. visitas, ni llamadas, nada. No estoy muy empapado de lo que ha pasado ni en el mundo ni en la Argentina. Sé que estamos en un momento de conflicto bélico mundial, pero imagínense... Hay una frase que me impactó de obra. Pero espera que es... termino con esta idea. Sí. A lo que iba es, cuando él dice que no tenía comunicación, al mismo tiempo dice... Hay especulaciones respecto de que a mí me tienen acá en el edificio Centinela. Entonces, claro, ahí sí, es donde yo digo, hay un
pequeño ruidito, que si uno quiere ser si muy quiere fino en el ir muy análisis, fino. él dice, si yo no tenía idea de lo que pasaba afuera, no tenía idea de las noticias, como dice, sé que hay especulaciones de por qué me tienen encerrado acá, bueno, esta es mi casa, ¿no? Obviamente que eso se lo hicieron llegar de alguna forma y las especulaciones, porque, a ver, mucha gente lo dijo, está ahí adentro y básicamente le van a decir lo que tiene que decir. Comunicar en la conferencia de prensa o en algún medio. Obviamente que estuvo ayer 4 horas reunida con la ministra Monteoliva, 4 horas de reunión entre el jefe de allí de la Gendarmería, como Brilloni. también exactamente la funcionaria. Obviamente estuvieron hablando de todos, pero también es cierto, esto me lo manifestaron y me lo manifestó su esposa, que él quería hablar, Sí, él lo quería dijo contar. eso, ¿no? Dijo, Eso yo fue muy quería genuino. hablar. Y eso no es mentira, ¿por qué? Porque me lo está diciendo su propia familia. Él quería hablar, quería contar y quería dar más detalles en realidad de lo que había vivido, pero yo también siento que se limitó en un momento Sí, porque que él las lo cosas dijo en son un momento. complicadas. Me impactó una frase. Estoy tratando de reinsertarme en la sociedad. Esa frase para Y mí otra, es muy impactante. Porque También es- que está encerrado todavía. Claro, Eso está bien. exacto. Y la otra que es cuando él justamente titubea en la primera vez cuando habla de su hijo, pero en la segunda, Débora, que es cuando él dice, me tiembla la voz y la boca al querer acordarme de lo que viví en el Rodeo 1. De la tortura psicológica, de la tortura física. No se olvidó de aquellos que fueron sus compañeros, su familia, Débora, en esos casi 448 días, en los cuales dice, hay 24 extranjeros más. Sí, sí. No se olviden de ellos. Yo hilando un poquito más fino, ¿no? Más allá de los detalles de lo que dijo, que lo vamos a ir escuchando, es interesante porque, a ver, él es miembro de una fuerza, como cualquier fuerza, esto Jenny siempre lo remarca, de estricta verticalidad, Sí. donde habitualmente un cabo primero no tiene Injerencia, o sea, ni injerencia, ni poder de decisión, ni contacto con los medios. Imagínense que esta entrevista o esta exposición que ha hecho recorre el mundo. Entonces, bueno, uno puede pensar que la reunión de 4 horas con Monteoliva y con sus jefes también tenían que ver con explicarle que todo lo que él dijera iba a tener una enorme repercusión, que tenía que ser muy prudente también, y que contara, bueno, también desde sus propios sentimientos lo que había vivido. Entonces me parece que ahí hay una primera parte donde él tiene como una suerte de lección aprendida, ¿no? Sí. Esta es mi casa. Estoy en el edificio Centinela porque así lo siento, no me tienen para nada retenido acá y bueno, esas especulaciones que yo entiendo que él no las sabía porque dice que no está viendo los medios, se lo deben haber dicho sus jefes, las quiero desterrar. Y después sí viene toda la parte que es imposible no conmoverse, ¿no? Yo le decía a Jenny, pensá que a veces estos chicos tienen una formación que está, bueno, centrada en lo militar, pero también, bueno, sé que estudian y se preparan, pero digo, la articulación verbal, la Claro. manera de transmitir y de comunicar, a lo mejor no es el foco de su, no, totalmente de no. su A preparación. partir Entonces de- vos decís, ¿cómo va a enfrentar a la prensa? Yo misma cuando empezó la conferencia dije, uy, estaba Él como mismo lo dijo, con ¿viste? miedo La de cara. que diga algo, ¿viste? La cara que tenía, sí. Te dabas cuenta en los gestos y como marca Jenny dice, para mí es totalmente, no recuerdo ahora bien el textual, es anormal estar ante todos ustedes, habrá visto un veintenar de cámaras, o sea, todo un montón de cosas que él no está acostumbrado y que después sí se fue soltando y ya llegan las partes. Y aparte, otra cosa que hay que tener en cuenta, se había especulado mucho con que se iba a dar la baja de Gendarmería. Entonces yo creo que también la primera parte, en eso que, no sé si le dijeron que lo tenía que decir, pero que básicamente estaba un poquito más armado. gendarme, ¿no? Dejó Como- entrever, claro, soy gendarme, estoy en mi casa, no me voy a ir. Y después, bueno, si hay un cambio, porque él no sabemos que su residencia la tenía en Mendoza, y si hay un cambio a la ciudad de Buenos Aires o a la provincia de Buenos Aires, eso se va a decidir próximamente y lo va a consensuar. Pero yo no me voy de la Gendarmería, eso lo dejó Sí. muy Creo que en Brilloni claro. también lo Sí, dijo. Brilloni también. Porque, viste, cuando empezó a hablar Brilloni dijo, porque por esto que ustedes dicen, che, se estaba especulando con que él, iba a pedir o le iban a dar la baja. Exacto. Dijo, es gendarme, va a seguir siendo gendarme, forma parte de nuestra fuerza. Me parece que ahí hubo una necesidad de enfatizarlo, ¿no? Sí. Pero la especulación que era que le iban a dar la baja o que él iba a pedir la Que él baja. iba a pedir la baja. Esa Por era un la tema de especulación. impacto psicológico, Sí, como que de- no quería estar más en la Una Gendarmería decisión de por vida, todo lo que claro. había pasado. A ver, fue una especulación que fui preguntándole a distintos funcionarios. Es más, al jefe de la Gendarmería y todos los desmintieron. Y hoy él, más allá de lo que dijo su jefe, lo dejó entrever como diciendo, no, esto no va a pasar, es mi casa y yo voy a seguir acá. Sí, bueno, y después vino toda la parte que yo la sentí recontra Sí. genuina, ¿no? La verdad que todos nos conmovimos, la verdad que estábamos Sí, por entrar sí. al programa y viendo, ¿no? La conferencia de Nahuel, y a mí me conmovió
conmovió. Yo acá lo sentí recontra genuino, muy medido, ¿no? Con una formación militar, por supuesto, pero no pudo evitar casi ponerse a llorar. Sobre todo cuando habló de su hijo. El Rodeo 1 no es un lugar muy bueno, es un lugar de bastante torturas psicológicas y no muy grata para contarla en estos momentos, ¿no? Solamente con pensar se me tutubea la boca. ¿Por qué? Porque hay 24 extranjeros más en el Rodeo 1 que están esperando ser liberados. Yo tuve la oportunidad de haber salido el domingo de libertad, con mucha incertidumbre, porque no sabía si iba a ser de libertad o si iba a ser trasladado a otra unidad. Pero gracias a Dios, mi fortaleza mental, mi día a día, pensar que tengo que estar bien, tengo un hijo, que lo amo con toda mi vida, es lo único que me mantuvo fuerte. No es fácil estar incomunicado, no es fácil haber perdido la libertad injustamente, no es fácil que te acusen de delitos que no vienen al caso. Bueno, ahí es interesante, ¿viste? Él empieza, en esta parte me parece que es Nahuel Gallo, ya no es Nahuel Gallo después de hablar con la ministra, ni Nahuel Gallo después de hablar con sus jefes, pero yo decía algo, ustedes habrán visto que se traba un poco en las palabras, primero por los nervios que tenía de enfrentar a toda la prensa y saber que cada una de sus palabras iba a tener repercusión, incluso con sus propios jefes que estaban ahí sentados al lado de él. Pero además, porque yo decía, la formación, contá un poquito cómo es la formación, Jenny. A ver, están los oficiales, en realidad acá son comandantes y obviamente los cabos. Y tienen diferente formación. Unos están 4 años, que son los que obviamente tienen más altos rangos y demás. Y después están ellos, que van entre 6 meses y 1 año. Y después la formación es puramente física, por sobre todas las cosas. Porque, a ver, los mandan a la frontera. Lo que se conocen como misiones, Jenny. Exactamente, los mandan a la frontera. Tienen un entrenamiento constante. Entonces, estamos hablando de un chico que no está acostumbrado a esta situación. Y no había solamente medios nacionales, había medios internacionales. Claro. Era la gran cantidad, porque mostraron cómo se estaba allí llevando a cabo todo lo que tenía que ver con la prensa y cómo se iba a hacer esta conferencia, y había muchos medios. Imagínense lo que es para un chico tan jovencito que nunca habló con nadie y que no tiene formación tampoco para hacerlo. No, que vos fíjate este punto, este detalle, ¿no? Medios internacionales van a replicar la parte en la que Nahuel habla de su estancia en el Rodeo 1, donde ahí confirma que efectivamente, y eso es un golpe. Obviamente, ya lo sabemos, no es redundante, pero para Venezuela, para Delcy Rodríguez, es importante que una persona que salió, que tenía tal alto perfil, confirma que hubo torturas, confirma todas las aberraciones que vivió, y por eso lo que marcás vos de internacionalmente era muy importante el testimonio también. Sí, es cierto, ¿no? Porque él habla, dice, es más, en un momento casi que quiere avanzar y dice, bueno, no voy a entrar en detalles, torturas físicas, torturas psicológicas, alguien contó de la familia, ¿no? Creo que fue la mamá de su esposa, porque viste que le hicieron controles oftalmológicos, entonces creo que contó que estaba como 20 horas en la oscuridad. Sí, eso me lo contó su esposa, 23 horas en la oscuridad, 1 hora tan solo podía salir, obviamente, a la luz, y que tampoco tenía sus anteojos. Entonces... A ver, lo primero que focalizaron, más allá de todo lo que es físico y demás, porque también tengamos en cuenta algo que en el día de ayer tuve la posibilidad de hablar. Los últimos días, ellos sabían que los iban a liberar en algún momento. Entonces, las torturas físicas ya no eran tales. ¿Por qué? Porque sabían que venía esta liberación en alguna oportunidad. Las torturas psicológicas sí estaban. Y el hecho de no tener sus anteojos, de no poder ver, de tener muy poco contacto con la realidad y con la luz, le afectó muchísimo. Entonces puntualizaron en esos controles oftalmológicos que los va a seguir teniendo, tan importantes como lo que tiene que ver con el control psicológico que va a tener. Sí, bueno, de acá mañana dijo Brilloni que le van a hacer una ergometría, un electro de esfuerzo, ¿no? No lo había escuchado. Sí, dijo eso, que es lo que faltaba. Sí, y dijo, no es que esté bajo tratamiento psicológico, dijo Grilloni, pero sí está con acompañamiento, dijo, de psicólogos, de terapeutas físicos. Bueno, si la ergometría da bien, va a empezar con un entrenamiento, porque eso no sé si lo contaste vos, Jenny, que vieron que se difundió la primera foto de él con la remera roja, subiendo el avión, y después otra foto de él ya con el uniforme de gendarme y con la camiseta de Argentina. Obviamente se lo ve muy delgado. Es que venía a hacer una huelga de hambre, ¿te acordás? Sí. No recuerdo ahora, Jenny, cuántos días fueron. 4 días en total llegó a estar en bueno, y en las fotos que teníamos previas, que hay una sola imagen de Nahuel a los poquitos días después de que lo detuvieran, y las fotos que hay de él con su esposa y el nene, ¿ves? Mirá el semblante, miren, porque
Entonces ahora, digamos, quiero reformular. Creo que esa foto, esa imagen es cuando se cumple algo como 6 o 8 meses. Lo voy a buscar. Pero, ¿se acuerdan también que uno de los liberados, que ahora no recuerdo el nombre, dijo que eso fue un montaje? ¿Por qué? Porque ellos no podían acceder al patio, a ese patio del rodeo 1. Claro, sí, lo hicieron a propósito, porque caminan los 3. Pero si buscas una foto, le digo, Gustavo, de las tantas que mostró su esposa, María Alessandra, con el nene, ¿no? Con el bebé, vas a ver que es otro Nahuel Gallo. No, antes de que lo secuestren, cuando recién había nacido su criatura. Las fotos familiares que muestra, para entender el deterioro físico. Por eso le preguntaba a Jenny, no recuerdo si fue ella la que lo contó, que él había pedido o había sugerido, ¿no?, que no difundieran esas fotos porque él no le gustaba verse así, ¿no? Claro. Porque está realmente muy disminuido. Se lo había dicho su esposa y que no quería que lo difundan, como la de la cena, que le dijo que espere para poder difundirlo porque él no se gustaba, o sea, no le gustaba cómo se veía. Y bueno, es que después si encontramos las fotos es otra persona, o sea, realmente, ¿sí? Se nota el deterioro físico. Igualmente nos alegramos que esté bien, incluso cuando llegó parecía, viste, hasta que le quedaba grande la ropa, pero bueno, él estuvo muy... Para mí, muy conmovedor, sobre todo cuando habló del resto de los detenidos, ¿no? Como que él se sentía parte todavía de una suerte de familia que habían formado ahí con otros extranjeros. Por eso vos fijate que dijo, le pido por favor a los medios internacionales. Fíjate cómo ese detalle, porque hay 24 extranjeros más. Claro. Se formó una familia básicamente en ese encierro con ellos. Sí, obviamente no hubo ninguna referencia a nada que tenga que ver con la AFA, ¿no? Está claro que no, nada, cero. Creo que dijo, no voy a nombrar a ninguna institución. Claro, dijo, agradezco a todas las instituciones, no voy a dar el nombre de nadie, que yo supongo que ahí le agradeció a todas las personas que intervinieron. Bueno, miren esta foto, ¿no? Ese es Nahuel Gallo, antes de que lo secuestren, con su esposa y con el hijito que ahora tiene 2, 3 añitos de bebé. Otra contextura, otra, viste, otro semblante. O sea, porque si no, uno pierde dimensión. Dice, está bien. Su jefe dice, le hicimos las revisiones médicas, afortunadamente está bien. Pero miren eso. ¿Sabés lo que me impacta de esa imagen? Foto. La mirada. Comparen la mirada de Nahuel Gallo. Está ido. Es otra persona. Simplemente mirando los ojos. Y fíjate la frase, todavía estoy encerrado. O sea, estamos hablando de alguien que está bien físicamente, pero a nivel psicológico, todo lo que habrá vivido, que ni siquiera lo puede expresar. Sí, él dijo, eso que dice Jenny, a las dos nos impactó, lo estábamos escuchando juntas, dijo, yo estoy acá, pero me siento encerrado allá, ¿no? Como que todavía él sentía que no había podido liberarse de sus captores, pero a mí me impactan las fotos de Nahuel Gallo pero lo que dice antes y ahora. Es importantísimo. La mirada, las ojeras, ¿no? Los ojos es hundidos, bueno, eso es propio del es lo que bajó de peso. Debe estar sin dormir, debe despertarse cada minuto. Y debe estar 8 o 10 kilos abajo de esa foto que vemos. Sí, es impresionante. Gracias, Gustavo, porque ver esas fotos nos hace, quizá miren cómo simplemente con una foto, ¿no? Tomás dimensión. Uno toma dimensión, porque si no es, Nahuel Gallo, agradecemos, estamos todos felices, volvió a casa, volvió sano y salvo. Sí, pero miren eso. ¿Qué edad tiene él? ¿30? Sí, no me acuerdo si 38. Una vez, Débora, que empecemos a repasar los fragmentos, es más, en parte de los fragmentos de la conferencia de Nahuel, te vas dando cuenta cómo va pasando el estadio. Y en un momento llega a ser el Nahuel auténtico, el que hace un silencio, el que se quiebra despacito. Y ahí de a poquito vas encontrando quizás un poco de él, como decías vos, ¿no? Quizás no con tanto vocabulario, pero encontrás un poco de los rasgos de lo que quiere ser. Sí, de su sensibilidad. Bueno, acá es cuando pide por los otros detenidos, ¿no? Porque se siente parte ahora de ese colectivo, ¿no? De personas torturadas bajo la dictadura chavista. Ahí hay extranjeros secuestrados. Eso es lo que éramos. Y hasta el último día fuimos ficha de cambio. Y eso es feo, suena feo. Entonces, perdón que sea redundante, y le pido de nuevo a todos los medios internacionales, no bajen los brazos, por favor, ayuden a esa gente, porque esto no terminó. Yo sigo encerrado, mi mente hasta que no liberen esos 24 extranjeros, yo no estoy libre. Es feo. No quiero contar las cosas y las atrocidades que hicieron. No puedo todavía, no me siento preparado.
sí. Bueno, esto de no me siento preparado para contar las atrocidades que hicieron, recuerda, bueno, muchas historias de sobrevivientes de guerra, sobrevivientes de los campos de concentración, gente que ha pasado por situaciones muy extremas. Quizás le tome años, Débora. Quizá le tome años, quizá una vida. Poder. Bueno, yo te lo digo como, por ejemplo, no sé, en el caso de mi familia, sobrevivientes de la Shoah, ¿no? No se hablaba. Muchos de nuestros abuelos fallecieron sin nunca contar nada y uno fue reconstruyendo con fotos, pero muchas veces cuesta, ¿no? Él mismo lo dijo, no me siento preparado para contar nada de lo que viví. Y aparte vos dijiste algo muy importante, es un gendarme. Es un gendarme. Entonces, están preparados de otra manera. Todos los efectivos policiales están preparados de otra forma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digo algo, si tiene que matar a un delincuente, no se puede poner a llorar al lado de la persona que falleció y porque están en esa situación. Entonces, están formados con una manera y una línea de rectitud exactamente que no les permite quebrarse. La emoción, claro. Entonces, mostrar su vulnerabilidad le va a costar muchísimo tiempo. Sí, ¿no? Y además, bueno, imagino, ahí estaba el jefe... Claudio Brilloni. Sí, Brilloni sosteniéndolo, ¿no? Y dándole apoyo, porque claramente no es un... En un momento, es un joven que no está para volver a una misión. No digo que se rompa un protocolo porque no lo hay. Pero en un momento cuando Nahuel casi que se larga a llorar, la ministra le toma tiende la mano sí. y lo trata de contener. Pero... Es cierto lo que dice Jenny, ¿no? Ellos tienen que poder soportar la presión psicológica de situaciones extremas, para eso están formados y preparados. Es cierto que, bueno, es muy prematuro decirlo, acaba de llegar hace horas nada más a la Argentina después de prácticamente 500 días de cautiverio, pero es evidente que no está en condiciones ni físicas ni psíquicas de enfrentar ninguna responsabilidad vinculada con su actividad. Pero creo que a mí lo que más me impresiona también es... para dimensionar a la persona que llega después de semejante, bueno, situación, ¿no? De torturas, de encierro, es ver las fotos del antes y el después de este chico de 30 y tantos años, hace un año 34. Y ahora, 34. Ahí me apunta Facu a veces. Y claro, miren cómo, sí, son 10 kilos menos, son las ojeras, es la cara angulosa, es el rictus, ¿no? De alguien triste, es la mirada un poco perdida. Es una persona que no está como decías vos recién, no está en ese lugar. No. Es alguien que está por inercia, Débora. Él está por ahora transitando la vida porque lo van llevando, pero de a poco con trabajo psicológico, con terapia y demás con su familia, de a poco va a ir volviendo a ser, pero puede costarle años. Esto que no sé si tiene que ver con lo que dice Jenny de la formación, o quizá no, porque él dice, sí, yo pertenezco a la fuerza, pero yo lo digo como ciudadano argentino. Él en un momento contó algo impresionante, lo había adelantado un poco Bullrich, que había estado con él reunida, y había contado que él cantaba el himno, ¿no? Sí. Que él cantaba el himno a diario en su celda. Era el único argentino, me parece, en el Rodeo 1. Sí, tengo entendido que sí. Y después recién dijo algo que a mí me impactó. Dice que a veces cuando tenía jabón celeste y el jabón blanco, lo ablandaba para, me emociona hasta decirlo, para hacer los colores de la bandera argentina y tener una referencia de su patria, de su lugar de pertenencia. Y él mismo dice que los extranjeros mismos le preguntaban, pero ¿por qué? ¿De dónde sacás ese sentimiento? Bueno, por eso, una respuesta es muy simple. Por eso es gendarme, por la devoción por la patria. Y por el otro lado, como marcaba Jenny, en la formación es la bandera como horizonte siempre. Totalmente. Es dejar la vida por la institución, dejar la vida por tu tierra, por tu país. Por eso, una parte de la explicación de lo que marcás vos tiene que ver con eso, con su amor a la fuerza y a la patria, por supuesto. Sí, y él dice que, bueno, se lo destruían, ¿no? Se lo destruían, mirá. Le pido mi tiempo, ¿me entienden? Y acá estoy en mi casa, me siento tranquilo, estoy bien, veo a mi familia, quiero discernir la información que han pasado mucho tiempo, casi 15 meses, no sé nada de nadie, de mi familia, de mi institución, del país. Aunque yo he defendido siempre mi bandera, he cantado mi himno nacional, yo gritaba orgullosamente argentino, hacía mi bandera con jabón, derretía mi jabón celeste y jabón blanco y hacía mi bandera. Era lo único que me hacía sentir que estaba en mi casa, estaba en mi país, aunque me la hayan rayado varias veces, no importa, la volví a hacer. Esto es impresionante, ¿no? Porque él lo cuenta, no va a mentir, ¿no? Obviamente, de las tantas cosas que pudo haber elegido para contar en estos pocos minutos, eligió contar algo, ya sabíamos porque lo había adelantado Bullrich. Ahora, que él con el jabón necesitara mirar
algo que se parecía a la bandera argentina para sentirse que estaba más cerca, ¿no?, de su lugar en el mundo, que es, ¿no?, como dice la patria de uno es su infancia, ¿no?, para sentirse más cerca, es impresionante. Y yo no sé si es por la formación militar, no sé. Yo creo que es una escapatoria psicológica de lo que marcaba muy bien Jenny, una persona que está 23 horas encerrada. Sí. 23 horas encerrada, quizás a la oscuridad total, y un ratito quizás te sacaban a un patio o lo que sea para ver la luz del sol. Es como una escapatoria, quizás también un mecanismo de defensa para no caer lamentablemente en la locura. Porque eso también hay que tenerlo en cuenta, no poder hablar con tu familia. Lo que mostró acá Facu Chávez, que la única manera de comunicarse era a través de distintos familiares que estaban a varios, sí, no sé cuántos, 200 metros, y directamente a los gritos iban preguntando. Entonces, esa era la única manera de comunicarse, y acá lo mostró Facu. Bueno, él también tenía a la mamá de... A su suegra, exactamente. A su suegra, a la mamá de María, que, bueno, hacía campamento ahí afuera. ¿Pero cuándo? ¿Cuando cayó Maduro? Sí. Antes no podías ni acercarte, porque te ibas preso vos también. Bueno, hasta acá la parte emotiva, digamos, ¿no?, que tiene después un fragmento más que vamos a mirar. Hasta acá digo la parte emotiva, pero hay algo que es, bueno, lo que tiene que ver o con lo institucional o con lo que a Nahuel le indicaron. No nos olvidemos, es gendarme, está en el edificio Centinela desde que llegó, está sostenido además por sus jefes, que está ahí flanqueándolo Grilloni, y que, bueno, tiene por delante un duro trabajo en el que lo van a apoyar, pero eso también son recursos económicos, ¿no?, para todo lo que necesita él en su recuperación personal y el sostén de su familia. Digo, ese es para contextualizar un poco también el presente de Nahuel Gallo. Y la persona. Más allá de todo lo que pasó. Claro. En ese contexto, este chico tiene que seguir adelante. Por eso digo, acá viene la parte que dejo lo sentimental y formula la siguiente pregunta. No dijo nada de la AFA, porque cuando dice a todas las instituciones también puede ser la ONG que nombra siempre Quirno. Foro Penal. El Foro Penal. Pero ahí, a ver, ahí es donde se nota... vos decís, si vos lo agarrás a Nahuel Gallo bajando del avión, no iba a pasar porque la PCA tenía todo ya, pero vamos a suponer que bajaba del avión o con una escala, algún periodista, alguien con un celular hubiera tenido posibilidad de ponerle un micrófono. En la desesperación de haber sido liberado, hubiera dicho, gracias a, no sé, ¿cómo se llamaba? Nakis y el Gaucho. Nakis, Fernando Isla Casares. Bueno, gracias Fernando, gracias, o sea, es lo primero que te sale. Gracias, Chiquitapia, no sé. El chico está contando que hubo 500 días, estaba prácticamente al borde de una crisis emocional. Y lo primero que te sale cuando alguien te abre la puerta, que es la AFA subiéndolo al avión, es agradecer. No te importa nada, la política. Él mismo dijo, no estoy interiorizado en lo que está pasando. Eso fue estudiar, me parece que ahí hubo un pedido. Claro, porque ahí hay dos detalles. Él marca, fíjense que recién en un tramo del diálogo lo escuchamos, él dice... Yo me subí al avión y no sabía dónde me llevaban. Ahí es donde está la pequeña contradicción y quizás la mano de alguien del gobierno. ¿Por qué? Porque está la foto de Pablo Tobillino, de Nahuel, con la camiseta argentina tomando mate. Entonces ahí tenés una pequeña contradicción política. Olvídense, lo corro a Nahuel porque él no tiene la culpa. Es claramente alguien que fue y se lo dijo. Y después, Débora, tenés dos cosas. Por ejemplo, Luciano Nakis en sus redes sociales subió una foto con Nahuel. Es decir, una de las personas enviadas por la AFA... ¿sí? Uno de los secretarios principales del presidente de la AFA, tiene una foto con Nahuel en sus redes sociales, lo pueden buscar, es Luciano Nakis, no digo nada raro, lo pueden buscar en su Instagram, está la foto con Nahuel, y después está Fernando Isla Casares, que es el secretario de protocolo, también una persona de entera confianza de Chiquitapia, y todo este contexto, toda esta trama secreta que habíamos contado a inicios de semana, Débora, que nos empieza a dar y comprender, con lo que escuchábamos ayer de Patricia Bullrich, de que acá hay dos cosas totalmente que corren por carriles opuestos. Por un lado, lo que sabía el gobierno y lo que actuó la AFA. Bueno, y el final, ¿no?, donde esto que contamos es lo que llamó la atención cuando agradece a todos, sin dar nombres, ¿no?, para evitar todo este conflicto entre la AFA, el gobierno nacional y el gobierno venezolano. Estoy muy feliz de estar de nuevo en mi casa, en mi país, en mi patria. Así que solamente es eso nomás, señores. Muchísimas gracias. Y le agradezco a todas las instituciones que hicieron algo y a todos los organismos internacionales, a todo el Estado argentino. Yo no voy a dar nombres, solamente digo a toda la Argentina y a toda la nación argentina. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba,
lo que dejó Nahuel Gallo, por supuesto, más allá de todas las interpretaciones, nuestra alegría de tenerlo en casa, sobre todo porque hemos entablado ya un vínculo también con su familia, con su esposa, con su hijito Víctor, que estuvo tantas veces aquí en el canal. Todos nos hemos sacado fotos para pedir por su liberación, así que nos alegramos por él y pedimos por Giuliano, por el otro compatriota argentino, para que sea liberado prontamente de las garras de la dictadura venezolana. Vamos a compartir con ustedes